digamos que conozco perfectamente las cuitas y los trabajos que hace el INA. Siempre he dicho, desde que entré a la dirección del Fideicomiso Centro Histórico, que para preservar un sitio tan importante como el Centro Histórico de la Ciudad de México, tenemos que ir de la mano, inevitablemente, del INA. Antes había una especie de dinámica que era que la parte que le correspondía al gobierno del Distrito Federal la presentaba al INA, y yo me he ensañado en que más bien trabajemos Arturo, Valerí Magar, la propia doctora Teresa Franco, en que hagamos proyectos en conjunto. Es la única manera para que todas las visiones se junten. En esta coyuntura, digamos, aparece el evento que ustedes, supongo que varios de ustedes tuvieron, discutir el patrimonio, cómo protegerlo, cómo preservarlo. Y de repente nos queda claro a todos nosotros que no hay líneas directas. Es decir, las leyes que se establecen para establecer la protección de sitios, de patrimonio, de sitios históricos, solamente tienen que obedecer a la investigación, las observaciones que la academia hace. Al menos es lo que yo pienso. Es decir, no tiene por qué responder a cuestiones estrictamente políticas, alejadas de los investigadores que revisan desde un punto de vista práctico, como Arturo Balandrano, o desde un punto de vista mucho más profundo en la parte de la investigación, como el que hace Javier Cortés. Entonces, creo que el reto que tenemos las autoridades, iba a decir funcionarios, porque cada vez que me refiero al mismo como funcionario me sale el roncha, tienen que juntarse la parte académica y la parte de los que llevamos las leyes prácticas. Entonces yo imagino esta extensión del evento que Arturo y el INA iniciaron justamente como eso, para atender, para escuchar y ver de qué manera la protección de los académicos, de los intelectuales tiene para cada uno de los detalles, se puede volver finalmente en una especie de ley, en una especie de protección que no tenga nada que ver con el momento, sino con la trascendencia. A veces, si le dejamos a los peores políticos decidir qué se protege o no, no tienen la idea del devenir. Del Paso, al cual acaban de entregar un premio muy importante hoy, decía justamente eso, que la Ciudad de México era una capa de cebollas. Y esto me lo contó Eduardo Matos de Moctezuma mientras veíamos las ventanas arqueológicas que abriremos en Argentina. Cada parte de la ciudad hacia abajo es una capa. Lo más importante y el reto que tenemos nosotros es la parte de abajo, ahí está. Cómo rescatarla, cómo respetarla, cómo hacerle la mejor protección posible. Pero al mismo tiempo nos toca a nosotros que la vida diaria que sucede en la última capa también la respete y también vaya creando su propia dinámica para que al final de cuentas, dentro de 100 años, alguien más pueda restaurarla. Yo les agradezco a todos ustedes que estén aquí, el interés, porque si ustedes no estuvieran aquí, esas capas de la cebolla pasan completamente inadvertidas. Gracias. Empecemos con las dos conferencias magistrales que tenemos el día de hoy. Las dos versan sobre los mismos casos muy particulares, pero creo que al final de cuentas lo único que están hablando es cuáles son los caminos, las maneras y los sentidos para rescatar y preservar cada uno de los sitios históricos. Empecemos, ¿no? Porque si no vamos a tardar muchísimo y ustedes que vinieron no querrán regresar jamás. Bueno, brevemente les
quiero leer una semblanza del primer ponente que va a iniciar, que es el doctor Javier Cortés Rocha. Él es arquitecto, maestro y doctor en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en urbanismo en la Universidad de París. Tiene experiencia docente por más de 4 décadas en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en donde, bueno, obviamente ha dirigido tesis de maestría y doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT y ha tenido diferentes cargos públicos también, como la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Actualmente dirige las obras que lleva a cabo la Coordinación de Vinculación de la Facultad de Arquitectura de la UNAM en los anexos del antiguo Palacio de Medicina y la antigua Fábrica de Hilados de San Luis en Tlaxcala. Ha escrito también numerosos artículos sobre arquitectura, urbanismo y conservación del patrimonio, y en materia de investigación destaca su línea de trabajo sobre la presencia del clasicismo en la arquitectura mexicana durante el periodo virreinal. Su más reciente publicación se llama Planeación Participativa de Centros Históricos, 3 casos de estudio, Campeche, Guanajuato y Zacatecas, y formó también parte del comité editorial del libro La Catedral de México. El nombre de su conferencia es Conservar la vida de los centros históricos, reflexiones sobre Campeche, Guanajuato y Zacatecas. Yo agradezco mucho la invitación de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, del INAH, y la anfitrionía del Fideicomiso del Centro Histórico y la muy amable presencia de ustedes para compartir una serie de reflexiones sobre los centros históricos en general. Al principio habíamos pensado que fueran las 3 ciudades que se estudiaron en este libro que se presenta del PUEC y la Facultad de Arquitectura de la UNAM, pero luego pensé que era mejor hacerlo más amplio. Y entonces el tema de esta reflexión es ¿qué tenemos que hacer para conservar la vida y la calidad de vida y, de ser posible, incrementar esa calidad de vida en los centros históricos? Bueno, algunos conceptos generales. ¿Qué son los centros históricos? Pues son áreas urbanas que conservan un patrimonio urbano arquitectónico que constituye un testimonio de áreas histórico de los tiempos pasados, ¿verdad? Giovannoni decía que una ciudad histórica constituye en sí un monumento, por su estructura, por sus vialidades, por el conjunto de sus edificios, y no solo de aquellos edificios, entre comillas, monumentales, de aquellos que consideramos los más importantes o los más significativos, sino por el conjunto de edificios en general. Bien, implica un espacio vivo. Si nosotros vamos a una zona arqueológica, fue una ciudad, fue un centro muy importante, algunos de ellos muy importantes, pero no es un espacio vivo, no es un espacio habitado. Por otro lado, es un conglomerado con una cultura propia. Las ciudades son receptáculos y son una manifestación específica de la cultura, y finalmente un centro histórico tiene una serie de manifestaciones materiales e inmateriales. Un centro histórico no solamente tiene los edificios, sino tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres, tiene su cocina, tiene su folclore, etcétera, etcétera. Lefebvre decía que la ciudad es todo lo que no es la ciudad. La ville est tout ce que n'est pas la ville, decía Lefebvre. Y cuando uno se pone a escarbarle, ve que ciertamente
las piedras son solamente la parte construida, pero que abriga, que alberga al gran animal que es la sociedad. Bien. Los primeros conceptos sobre el centro histórico nacen en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa hay un gran movimiento de destrucción para destruir todo lo que estaba significando el antiguo régimen, ¿verdad? O sea, los palacios, los grandes conventos y monasterios, pero algunas mentes se dan cuenta que era un suicidio, que la destrucción del patrimonio constituía un suicidio, y entonces empieza un movimiento de protección. La creación del término monumento histórico se debe a uno de estos revolucionarios, y después en el movimiento inglés de protección, Ruskin acuña el término de conjuntos urbanos, o sea, los edificios, pero los edificios agrupados formando una unidad, un conjunto urbano. Aquí sí. Bien, ahora, hay ya toda una serie de documentos que constituyen un poco, si ustedes quieren, la patrística de esta cuestión, que son, en primer lugar, las resoluciones de Atenas. No estamos hablando de la Carta de Atenas, estamos hablando de las resoluciones de la reunión de Atenas de 1931, la Carta de Venecia de 1964, el gran libro, el gran documento normativo que ha regido nuestros trabajos durante medio siglo, y la Carta de Quito, unos años después, que se refiere precisamente a los centros históricos. La Carta de Venecia nos habla de que los sitios deben ser objeto de cuidados especiales con el fin de salvaguardar, etcétera, etcétera. Entonces, la Carta de Venecia se constituye en un documento fundador de la disciplina de la conservación, al menos del siglo XX. Claro que están todos estos antecedentes que decíamos, y lo de Viollet-le-Duc, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue. Bien, ahora, nuestra Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas del 72. O sea, todos sabemos que es una ley que ha servido y que ha protegido, que a lo mejor hay que reflexionar y habría que hacer algunas consideraciones, habría que hacer algunas actualizaciones. Yo pienso que esa ley federal quizá debía convertirse en una ley general para dar atribuciones a los otros órdenes de gobierno, pero en fin, esa es una gran discusión, pero lo que tenemos y que nos ha servido es esa ley federal de monumentos. Y la ley nos dice que es el área que comprende varios monumentos vinculados a hechos pretéricos relevantes para el país. Esa es una zona de monumentos, es una definición que trae la ley de lo que es una zona de monumentos, que nos va a servir para apoyarnos en ella para trabajar los centros históricos. La que sigue. Bien, ahora tenemos una serie de definiciones que vienen de la UNESCO, porque la UNESCO, por su parte, basándose y trabajando con este término del patrimonio de la humanidad, del patrimonio mundial, pues también ha acuñado una serie de definiciones. ¿Qué son los conjuntos? Son grupos de construcciones con un valor universal excepcional. O sea, para inscribir un conjunto en la lista del patrimonio mundial se trata de que sea un grupo de construcciones con un valor universal excepcional, desde un punto de vista histórico, artístico o científico.
Y los lugares son obras del hombre o de la naturaleza con un valor universal excepcional. Eso es lo que la llave de entrada al patrimonio mundial es valor universal excepcional, ya sea de carácter histórico, estético, etcétera, etcétera. La que sigue. Bien. Ahora, sabemos que hay una muy apreciable lista de ciudades mexicanas que han sido inscritas en esa prestigiosa lista del patrimonio mundial. La Ciudad de México con Xochimilco, Oaxaca con Monte Albán, Guanajuato con Las Minas, Puebla, San Miguel de Allende con el Santuario de Atotonilco, Morelia, el centro de Morelia, el centro de Zacatecas, Querétaro, Tlacotalpan y Campeche. Muy distintas algunas de otras. Campeche no tiene nada que ver con Zacatecas, Tlacotalpan no tiene nada que ver con Guanajuato, pero en fin, es un conjunto apreciable, diverso y representativo. La que sigue. Bien, ahora, los centros históricos tienen una problemática. Por eso estamos aquí, para reflexionar sobre esa problemática y sobre qué se puede y debe hacer al respecto. Hay que identificarla, establecer una estrategia para trabajar con esos puntos críticos de la realidad de los centros históricos. Bien, algunos problemas. El deterioro del patrimonio y del espacio público. En la foto de la izquierda ven ustedes una foto elevada sobre la ciudad de Campeche. Ven ustedes las fachadas muy bien pintadas, como anuncio de Comex, pero vean ustedes los techos. O sea, muchas de las casas no tienen techos, tienen su fachada muy pintada, pero no tienen techos. Bien. Y en otros casos, ¿verdad? Esta es una foto de la zona de la Santísima de hace algunos años. Bueno, pues hay una situación de deterioro, de descuido sobre el espacio público. ¿Por qué? Pues porque la ciudad es muy grande, porque los recursos son limitados, por lo que ustedes quieran. Pero esa es una realidad. Hay un deterioro en una parte del espacio público. ¿A que sí? Bien, por otra parte, pues en muchos casos, abandono, o sea, hay fincas abandonadas, fincas que están desocupadas. Hay algunos ejemplos que no son de México, pero que son importantes. O esta antigua vecindad característica del centro de la Ciudad de México. Bien, hay muchos espacios que podrían ser vivienda, pero son espacios deteriorados, espacios abandonados, que podrían rescatarse muchísimos de ellos, pero hoy por hoy no hay una oferta de vivienda adecuada y en buenas condiciones. Hay algunos ejemplos notables. Este conjunto de la Covadonga, que está por ahí en la calle de la continuación de Belisario Domínguez. Excelente ejemplo de un rescate de una eso lo deberíamos repetir por 1000. Bien. Otras pues las ve uno que están deshabitadas, que se venden o que se tratan de vender, etcétera. Algunas magníficas, algunos ejemplos magníficos en la provincia mexicana, que los vamos viendo que se cayó el techo, luego que se cayó el entrepiso y luego ya solamente se están convertidos en una cáscara, ¿verdad? Es un proceso de obsolescencia física y funcional. No se pueden utilizar sin una intervención mayor, sin una intervención que les devuelva su posibilidad de prestar un uso, una utilidad, la que sí. Bien, luego la falta de equipamiento. Los centros históricos no tienen el equipamiento que se requeriría. Cuando una familia piensa en venirse a vivir al centro histórico, dice, bueno, pero es que
aquí no hay tintorerías, man. Y aquí no hay escuelas de tales y tales características. Y aquí no hay tal y cual tipo de comercio. Y pues yo ya no veo cines y yo ya no veo espacios de diversión, etcétera, etcétera. Bien, la que sigue. Luego, pues también el relativo abandono, sobre todo en ciertos horarios, pues hace que haya zonas particularmente inseguras, sobre todo si hay alguna carencia de buena iluminación, etcétera, etcétera. Bueno, y de repente llega la inversión, ¿verdad? Llega la gran empresa y sácatelas, mano. Nos aparece un edificio como este en Mazatlán, en la mejor zona de Mazatlán. Ya no digamos lo que sucedió en la mayor parte de nuestras ciudades, cuando Telmex le dio por hacer aquellos gigantescos edificios, ¿verdad? Bueno, a veces es Telmex el villano, a veces es Electra, pero en fin, nuestras ciudades tienen ciertos... La que sigue. Bien, luego el problema de las redes de infraestructura. Muchas veces se construye una infraestructura, pero a los 2 meses hay que romperla porque ahí viene la siguiente y la siguiente y la siguiente. En la Ciudad de México hubo una buena tarea, un buen trabajo cuando se sustituyeron hace unos 10 años quizá la infraestructura de una parte importante del centro histórico. Pero miren qué puntería para poner una subestación enfrente de un magnífico edificio o arrimado a otro magnífico edificio. Entonces, esto es cuesta lo mismo hacer las cosas bien que hacerlas mal, pero la falta de interés, la incuria, etcétera, hace que luego muevan ustedes esa subestación, pues no la van a mover nunca, ¿verdad? La que sigue. Bien. A veces también algunas sustituciones pues hacen cambios que luego es muy difícil de echar para atrás. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de esta inmueble al cual le abren un gigantesco vano que se cierra en las noches con unas cortinas metálicas y pues ya le dieron en la torre a la calle, ¿no? La que sigue. Bien. La cuestión del espacio público, la cuestión de la invasión, de la ocupación desordenada, informal, corrupta del espacio público. Se le ha ido ganando en la Ciudad de México. En Morelia se resolvió la cuestión verdaderamente de una forma maravillosa. Y en Querétaro se ha ordenado la cuestión de los puestos, etcétera. Pero en otras partes, bueno, pues hay una tolerancia, y es un clientelismo, etcétera. Entonces es un problema serio, la que sigue. Bueno, a veces la accesibilidad se resuelve, pero no quizá de la mejor manera. Fíjense ustedes en el desajuste que movieron la puerta, ¿verdad? Y se quedó por ahí el remate sin lo de abajo. Bueno, luego el transporte inadecuado a las vialidades. En una ciudad con calles estrechas, con muchas curvas, como puede ser Guanajuato o como puede ser Zacatecas, tendríamos que estar pensando en un medio de transporte colectivo adecuado, de tamaño adecuado, menos ruidoso. Choferes educados creo que sería mucho pedir, pero podría ser también. Bueno, la que sigue. Bueno, y luego la cuestión del estacionamiento, o sea, o se dejan entrar coches o no se dejan entrar coches, o se limita en alguna medida, como se ha hecho aquí en la Ciudad de México con las vialidades peatonales, pero es un problema que se tiene que resolver de alguna manera, con estacionamientos periféricos, de alguna manera resolverlo, pero no puede ser estas circunstancias de las calles
ocupadas permanentemente las dos aceras por los vehículos estacionados. Aquí, a 1 kilómetro de radio, pues pueden ustedes tener unos ejemplos muy interesantes. La que sigue. Bueno, ya decíamos de las unidades de transporte. ¿Cómo es posible? Vean ustedes esos camiones en la ciudad de Guanajuato. Y es puras falta de entrarle al asunto. No, es que los concesionarios son muy poderosos. Pues sí, pero la población, la sociedad debería estar por encima de los concesionarios. La que sigue. Bueno, y luego, que de repente queremos turismo, pero de repente ya no sabemos qué hacer con el turismo. O sea, la gente de Guanajuato, durante el Festival Cervantino, unos se salen a vivir fuera durante esa semana, otros se cortan las venas. Siempre hay alguna solución. Entonces, pero hay otra cuestión, que a veces el turismo puede ser un turismo depredador, o sea, un turismo que maltrata, un turismo que deteriora. Entonces se requiere tener un equilibrio, se requiere determinar una capacidad de acogida, o sea, qué tantos turistas es lo que aguanta una zona arqueológica, lo que aguanta el centro de la ciudad de Guanajuato, etcétera. Entonces, es algo que se puede hacer, que se puede regular con el número de habitaciones de los hoteles, con orden y sobre todo pensando que hay gente que vive o que usa permanentemente esa ciudad y gente que puede llegar a huir cuando el turismo es muy, muy depredador, o cuando tienen ustedes, como en la calle de Alonso, en la calle de Guanajuato, que tienen una serie de antros con un volumen de música y demás, pues que ahuyenta a la gente. La gente deja de vivir en esas calles porque verdaderamente ya no se puede vivir. La que sigue. Bien, acordémonos que las ciudades pueden ser disfrutables, que los espacios públicos pueden ser disfrutables, que son el gran tesoro. Acordémonos, que no se nos olvide. La que sigue. Bueno, y la ciudad, tiene historias de destrucción. La gran destrucción que se realizó en el siglo XIX, cuando entra al mercado las fincas de los antiguos conventos, que eran terrenos gigantescos, a veces de varias manzanas, y que, claro, se perdió una parte de ese patrimonio. Es una situación normal en la historia, o la apertura de 20 de noviembre, o la apertura de 5 de mayo, pero imagínense ustedes la ciudad sin 20 de noviembre, o sin 5 de mayo. Bien, la que sigue. Bueno, ahora, necesitamos generar en la sociedad un aprecio por el patrimonio, un respeto por el patrimonio. El tema patrimonio, el tema conservación, el tema preservación debería formar parte de los contenidos de la escuela elemental, desde la escuela elemental. Fíjense ustedes cómo hace una generación se introdujeron los conceptos de medio ambiente en la educación y cómo los jóvenes de hoy tienen tan presente y tan arraigado ese tema que nosotros no teníamos. Entonces, la educación primaria, la educación preescolar son vehículos ideales para inocular este tipo de valores y de respetos. La que sigue. Bien, y luego la identidad. La identidad es lo que hace que nos reconozcamos como nosotros mismos. Entonces, todo aquello que tiene que ver con la identidad también es cuestión de protegerlo y es cuestión de fomentarlo, ¿verdad? Esos maravillosos ejemplos que tenemos de muchos géneros, porque nuestro país es un país rico y diverso en ejemplos de buena arquitectura tradicional.
alguna tan modesta como son este grupo de casas de adobe, o la otra que pudo ser lo mejor que podía ofrecer la sociedad de ese momento para crear un centro de culto, la que sí. Bien, entonces los centros históricos son un receptáculo del patrimonio, albergan una parte muy importante del patrimonio, la que sigue. No renunciemos a la utopía. La utopía siempre debe estar presente como un referente. No que queramos construir una cuestión imaginaria, que en otra época se hicieron esas cuestiones con el mayor aliento, con el mayor entusiasmo. Vean ustedes lo que son las plazas como la de Cholula o como la de Huejotzingo, ya no digamos en las ciudades prehispánicas, ¿verdad? La que sigue. Bien. Ahora, cuando nosotros trabajamos en un centro histórico, aunque sea con el dinero del turismo, aunque sea con los recursos del turismo, aunque sea con el programa de pueblos mágicos, tenemos que pensar en que estamos trabajando no para el turismo, estamos trabajando para la sociedad, estamos trabajando para los habitantes, para los usuarios, para los visitantes y también para el turismo, pero fundamentalmente estamos trabajando para la sociedad, la que sigue. Bien, otra cosa, necesitamos recuperar la normalidad de la vida en los centros históricos. En parte tiene que ver con esto que decíamos del equipamiento, o sea, un equipamiento completo, adecuado, un buen sistema de movilidad, un sistema comercial adecuado a los centros históricos. No la traigo contra Electra, ¿eh? La que sigue. Regrésele, por favor. Y aguas. Las ciudades ni son un museo, ni mucho menos son un parque temático. Porque a veces llega uno a algunos ejemplos y dice, ay caray, aquí se les pasó la mano. Cuando va uno a Bernal dice, ay caray, aquí se les pasó la mano, ¿verdad? La que sigue. Bien, y la otra, si queremos que esto sea algo sustentable, algo sostenible, pues tenemos que lograr un equilibrio. En el equilibrio está la base de la sustentabilidad, un equilibrio en lo social, en lo cultural, en lo ecológico y en lo económico. Sí. Algunos elementos del cómo. ¿Cómo propiciar que exista población diversa en sus estratos socioeconómicos, en sus intereses sociales, culturales, etcétera, etcétera? La diversidad es el signo de la ciudad. Lo que distingue a una ciudad de un pueblo que no es ciudad, de un pueblo de menor rango, es precisamente la diversidad. Bien, entonces tener población de diferentes estratos, actividades, intereses, etcétera, etcétera. La diversidad es una riqueza de la ciudad, la que sigue. Incrementar la oferta de vivienda de distintos tipos. Ahí tienen ustedes distintos ejemplos. Hay que tener vivienda de distintos tipos para distintos estratos socioeconómicos, la que sigue. Y bueno, hay algunas tipologías que son un verdadero tesoro, ¿verdad? Cuando el profesor Jan González, con ayuda del arquitecto Francisco Artigas, le entraron a trabajar todos los poblados del Estado de México, estos pies derechos de madera, todos se los echaron para hacer columnas de ladrillo, para uniformar todo ladrillo, todo aplanado y todo blanco. Miren qué maravilla cuando se conservó fuera del Estado de México, la que sí. Bien, ahora, la conservación de los monumentos históricos es muy importante.
Es muy importante y es una tarea de todos, y es una tarea en que el gobierno en sus diferentes órganos, sus diferentes órdenes, tiene que participar. Si dicen, no, pues los tienen los curas, que tienen, son los que recogen la limón, no alcanza. Aunque le metieran todo, no alcanza. Tenemos que entrarle todos al asunto. La que sigue. Bien, y hay que trabajar para la conservación y la rehabilitación del patrimonio. Esta es la casa del Marqués del Apartado, aquí a unas cuadras. La que sigue. Esto es una intervención que acabamos de terminar aquí en el antiguo Palacio de la Inquisición, aquí en el Palacio de Medicina, la llamada secundaria y el protomedicato, en algo que estaba en ruinas, totalmente en ruinas. Este es un esfuerzo de la Universidad Nacional, con un gran apoyo del instituto y con un gran apoyo del fideicomiso del centro histórico. Y lo que hicieron la gente de Monterrey para recuperar una zona muy deteriorada, que era el antiguo cauce del canal de Santa Lucía, que convirtieron pues en un paseo muy agradable y muy exitoso. La que sigue. La fundidora de Monterrey, con el parque donde se crea, en la antigua fábrica se crea el parque de la fundidora y un espléndido museo. O el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, lo que era el antiguo edificio de bomberos, donde se creó un espléndido museo con participación tripartita, con participación de Conaculta, con participación del gobierno de la Ciudad de México y de la Asociación de Amigos de él. La que sigue. Y luego, tener el talento para que nuevas edificaciones, que no traten de imitar a las antiguas, que sean nuevas con aspecto contemporáneo, puedan combinarse con las antiguas. Vean ustedes a la derecha el espléndido ejemplo de la fachada posterior de la Casa de España, del Centro Cultural de España. Vean lo que bien combina con el edificio que es de junto, que es ni más ni menos que el Colegio de Cristo. Y después otro edificio muy respetuoso frente a lo que era la Casa de los Condes de San Mateo de Valparaíso, que es un edificio en lo cual los materiales, la regularidad, los vanos, hacen que se integre perfectamente bien. El caso de la derecha es de Javier Sánchez, si no me equivoco, y el caso de la izquierda es de don Enrique y don Agustín Landa, la que sigue. Bueno, y luego pues el equipamiento, la infraestructura adecuada y los programas de movilidad. Aquí tenemos los taxis eléctricos en la Ciudad de México, las bicicletas y el tranvía, que es una solución maravillosa, pero que Jacobo Zabludovsky impidió que se realizara en la Ciudad de México. Todos los días de 1 a 3, así se llama el noticiario, duro, hasta que el gobierno de la ciudad dijo, me doy, y se canceló el proyecto. Bien, tener espacios públicos y vialidades que inviten a permanecer en ellas. Fíjense ustedes que los centros de muchas de nuestras ciudades viejas, de nuestras ciudades históricas, siguen siendo las plazas, después convertidas en parques o en jardines, siguen siendo ejemplos exitosísimos. ¿No podríamos aprender un poco de eso? La que sigue. Bueno, después cuestiones como el mobiliario urbano, la señalética, la vegetación, los pavimentos en las calles, en las guarniciones, en las banquetas, la nomenclatura, la señalética, etcétera. La iluminación no es un ejemplo muy feliz del Teatro Juárez y va en contra de lo que se ha establecido últimamente, pero en fin, hay que hacer el esfuerzo por tener bien iluminados los monumentos. Salió hace unos días que ahora sí se va a hacer lo de la catedral. Entiendo que ustedes van a tener esa responsabilidad, ¿verdad? Bien, enhorabuena. La que sigue.
involucrando a los usuarios. Aquí hubo una asociación de gentes comprometidas con el arte popular que empujó y empujó y empujó y logró que se les diera ese proyecto y logró que se hiciera un buen proyecto que hizo Teodoro González de León. A mí me tocó una parte más difícil y menos lucida, que es hacer que la obra se llevara a cabo. La que sigue. Y propuestas para preservar los patrimonios. Y otra cosa, el patrimonio se tiene que ganar la vida. O sea, no restauramos por restaurar, no rehabilitamos por rehabilitar, sino para que las cosas tengan un uso socialmente útil. Repito, los monumentos deben ganarse la vida. La que sigue. Una vida sana, con mayor convivencia social. La que sigue. Hay ciudades que han hecho un gran esfuerzo. Las 3 ciudades que presentamos en este libro, del cual no soy autor, sino coordinador y autor de algunos capítulos, pero es importante, ahí se recogen. La que sigue. La conclusión: crear las condiciones para que los centros históricos, sus edificios y sus espacios públicos sean más vivibles. Lo que buscamos es que sean más vivibles. Si el término es habitabilidad, enhorabuena. Si es otro, el que ustedes quieran, pero que sean más vivibles, con una mayor calidad de vida, que propicien una mayor calidad de vida. Muchas gracias.